¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Peloto a Teleasturias, como siempre poniendo el foco de atención en la tercera división y también en regional preferente, primera y segunda regional, todo recogido aquí en el fútbol asturiano, en el programa que habla de todo ello, en el Peloto, en el único que les lleva a toda la actualidad. Hoy vamos a tener, bueno, pues como siempre, muchísimo repertorio, también a la espera de meter más repertorio todavía dentro del programa, con algunas cosas que estamos intentando perfilar, pero antes que nada lo que vamos a hacer va a ser meter la tercera división, que como siempre la tenemos prácticamente toda ella en imágenes, la tenemos con protagonistas y la tendremos aquí también pues en una animada tertulia. Hay nuevo líder, hay cambio de liderato, porque esta semana pues, el Sporting B no solamente le arrebató la Copa Federación al Real Avilés, sino también le arrebató el liderato de tercera división. Esta semana el Avilés caía en un partido que fuimos a grabar y que vamos a poder ver aquí en imágenes en pantalla, pues cayó, como digo, ante el Marino en el Luanco, del que se quejaba amargamente también Pablo Lago del arbitraje. Lo sufrieron en el Rabanal con una expulsión a los pocos minutos de comenzar el partido. También el otro día en Luanco se quedaron con un hombre menos y además a los 2 minutos de haberse quedado con un hombre menos pues fue cuando marcó el gol el Marino. Por todo ello, pues ya digo que se quejaba Pablo Lago después al final del partido, que los vais a poder ver aquí en imágenes y que, como digo, costó el liderato al Avilés. Ahí tenéis ya los números de esta jornada número 9 en tercera división, que son los siguientes: Urraca 1, Colunga 3, Condal 5, Lenense 1, Lentregu 0, Tineo 0, Covadonga 5, Atlético Lugones 0, Sporting B 4, Mosconia 0, Ceares 1, Llanera 0, Marino 1, Real Avilés 0, Llanes 0, Unión Popular de Langreo 1, Tuilla 4, Previano 2 y Oviedo Vetusta 1, Club Siero 1. Con ese gol se acababa con la imbatibilidad, con la racha de 9 partidos imbatidos del meta del Real Oviedo, el filial del Real Oviedo. Y ahí tenéis la clasificación ya de la presente jornada, con el Sporting B líder 23 puntos, con 22 viene el Cova, con 21 Oviedo B y Avilés, con 20 el Club Deportivo Tuilla, 19 para el Langreo y Marino, 17 para el Llanes, con 13 ya viene el Colunga, con 12 el Condal de Noreña, también con 12 el Unión Club Ceares, con 11 Lentregu, con 7 Siero y Atlético Lugones, 6 para Tineo, 5 Previano, Lenense y Mosconia, este último ya en descenso como equipo más goleado de la categoría. Luego viene el Urraca con 3 puntos y cierra la tabla llanera, que tan solo tiene 2 puntos y que se quedó con la miel en los labios porque le marcaron esta jornada pues cuando ya pasaba el minuto 90. Ahí tenéis la próxima jornada íntegramente en domingo. Por la mañana se van a disputar Atlético Lugones, Llanes y Real Avilés Oviedo B, los dos a las 12. A las 4:30 de la tarde se disputará el Tineo Tuilla, 5 menos cuarto para Mosconia, Entregu, Colunga, Marino y Praviano, Ceares. Y a las 5 de la tarde otros 3 partidos: Llanera Condal, Unión Popular de Langreo Sporting B, sin duda el partido de la jornada, y el Lenense Urraca. A las 5:30 se disputará el último partido, el que cierra la jornada, entre el Club Siero y el Club Deportivo Covadonga. Esto en cuanto a, a todo lo que los números que dieron de sí en esta jornada pasada en tercera división. Lo que os vais a quedar a continuación, y de ello estamos agradecidos como siempre a todos los que nos envían imágenes y podemos pues disfrutarlas aquí en el Peloto en Teleasturias, las que nosotros mismos grabamos y las que nos envían, y todas ellas las vais a ver en el siguiente vídeo. Ahí es nada, 5 partidos de la jornada, es decir, más de la mitad de la jornada la tenemos en exclusiva aquí en el Peloto y la vais a ver en el siguiente vídeo con goles de la jornada número 9 en tercera división. ¡Aguanta, aguanta! Corner, marcas tú. Sí, Borja, el palo, ¿eh? Ya vale, si eso te digas. ¿Me dices adiós a mí? Y viste si me llevan así que por qué no salió. Va, va, si no falta, que no te vaya agua.
¡Vale, puto uno! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Va, va, 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 va! ¡Digo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosina! ¡Va, va, 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 va! ¡Bien, vamos, Robi! ¡Vamos, Langa, hay que ayudar, Langa! ¡Langa! ¡Vamos! Cambio en el 1. Falta, hombre, falta. Solo, solo, solo. Dale, Jordán.
Nuestro partido de la jornada era el Marino de Luanco y el Real Avilés. Como dije antes en la presentación, un poco disgustado estaba el entrenador del Real Avilés por ese, lo que él considera maltrato. Lo vais a ver y lo vais a poder juzgar aquí en las imágenes que tenemos preparadas. Un partido que resultó de poder a poder. Los primeros minutos fueron del Real Avilés, que estuvo mejor posicionado en el terreno de juego, y poco a poco el Marino se fue sacudiendo ese dominio del cuadro real avilesino. No hubo demasiadas ocasiones de gol, aunque sí que las hubo por parte y parte. En la segunda se rompió un poquitín más el partido, sobre todo a raíz de la expulsión, que fue muy pronto, minuto 3 de la segunda parte, y el gol del Marino, que intentó espolear un poco al Avilés, pero evidentemente limitado por esa expulsión de su central, de Nuño. Expuso bastante Pablo Lago en su disposición táctica después de la expulsión, y fruto de ello pues llegaron también algunas contras del Marino. Todo ello lo vais a ver ya en el siguiente reportaje de ese partido de la jornada entre el Marino de Luanco y el Real Avilés.
Bueno, Pablo Lago, entrenador del Real Avilés. Pablo, bueno, la expulsión yo creo que marcó un poquitín el devenir del encuentro, porque los primeros 15-20 minutos fueron sin duda del Avilés. Yo creo que nos vamos estos 90 minutos como nos marchamos hace 4 días en la Copa Federación. Yo creo que la sensación es similar, ¿no? Se repite un poco la historia, nos quedamos con un jugador menos, en ese momento nos meten el gol y después ya es complicado. Después ya los últimos 20 minutos, con el esfuerzo de los jugadores del miércoles, sumado al esfuerzo de lo que llevaban hoy, pues bueno, se ha hecho muy cuesta arriba intentar remontar. Pero el equipo se ha vaciado otra vez, una vez más, y bueno, hay que olvidarlo lo más rápido posible porque no para, ¿no? La siguiente semana hay otro partido muy importante en casa y hay que intentar ganarlo. Aún con 10 intentasteis tocar alguna cosa ahí en el campo, pero bueno, supongo para que siguiera funcionando el equipo de la misma manera que había funcionado los primeros 20 minutos, pero bueno, costó un poquitín el reajuste y al final casi acabasteis también un poquitín, bueno, pues embotellando al Marino, teniendo vuestras opciones, aunque ellos lógicamente a la contra pues iban a tener las suyas. Sí, en esta categoría cuando te pones por delante y vas con un hombre más, además, en un campo como el del Marino, que además está muy bien, con muchos espacios, pues es difícil para un equipo que tiene un jugador menos. Para nosotros hemos sacrificado arriba para meter arriba muchos jugadores y claro, cada vez que perdíamos un balón pues nos costaba mucho recuperar, pero es cierto que generamos por lo menos al final llegadas y la posibilidad de igualar el partido. Estuvo hasta el último segundo. Pero bueno, como digo, es muy complicado cuando se te ponen por delante y si encima te echan un jugador, pues es muy complicado remontar partidos en tercera. ¿Os pesó un poco la final del otro día? No sé si sin lo físico, sin lo anímico, si después de la expulsión con las dos cuestiones un poquitín en la mente fresca de los jugadores. Bueno, es cierto que sobre todo arriba, que son los jugadores que tienen que estar más frescos, pues quizás ha podido pesar un poco el esfuerzo, pero bueno, al final la sensación no es de cansancio físico, porque con uno menos apretamos incluso al Marino en los últimos minutos, sino es un poco de desesperación, un poco con la línea que está llevando el tema arbitral con nosotros, ¿no? Al final sí es cierto que esta semana se habló mucho de ello también, de que no estamos teniendo mucha suerte y mucha fortuna y bueno, pues hoy es más de lo mismo. Ha cambiado la norma en cuanto a los agarrones y a las tarjetas por agarrar, cuando antes se sacaban de otra manera. Ahora tiene que haber una ocasión clara de gol. Creo que la segunda tarjeta a Nuño, bueno, pues no existe porque en ningún momento hay ocasión de gol. El jugador que controla el balón va hacia afuera. Bueno, me parece que una vez más el árbitro ha estado muy desacertado, uno más, y se suman ya unos cuantos durante la temporada. Y esperemos que bueno, como esto se dice que va por momentos, pues cuando nos devuelvan todo, pues vamos a sentirnos abrumados. Encima no solo eso, ¿no? Porque bueno, es el partido de hoy, pero también los que pierdes para el próximo partido, porque bueno, Matías también, no sé qué algo le pudo decir al árbitro al final del partido, pero bueno, con el partido acabado es una roja que también pesa para el siguiente partido, cuando hoy fue uno de los más destacados. Sí, efectivamente, pero al final es por la sensación que los jugadores tienen, ¿no? No es que lo digamos nosotros, que nosotros seamos lo que lo transmitimos a la prensa o que se pueda escuchar desde diferentes sitios, sino que los propios jugadores son los que lo sienten, los que lo padecen durante todos los partidos. Y quizás esa ansiedad que tiene con este tema concreto pues está repercutiendo a todos los niveles, ¿no? En el juego, en la reacción ante cualquier situación, y como ya son muchas, pues el jugador bueno, pues tiene reacciones que en otro tipo de circunstancias no se tendrían. La última, Pablo. 2 derrotas, las 2 por 1-0, lo demás todo victorias. Bueno, el balance supongo que sigue siendo positivo, ¿no? A pesar de esto y además cómo se produjo también. A ver, es un momento complicado para hacer análisis. Ahora mismo venimos de perder un partido que era muy importante para nosotros. No nos fijamos ahora mismo tampoco en si el haber ganado tantos partidos es bueno o es malo. Ahora estamos dolidos por la situación y bueno, no es un momento para reflexionar cómo
cómo va la temporada, ¿no? Creo que hay que darle tiempo ahora a analizar el por qué se ha perdido un partido que era importante, que estaba muy igualado y que lo ha condicionado una vez más una expulsión. Y bueno, y a seguir trabajando, no hay otra. Al final esto es fútbol, cada semana hay un partido nuevo, una oportunidad más para eliminar este tipo de sensaciones que estamos teniendo y confiamos muchísimo en el grupo, en el bloque. Nos han llevado hasta la final de la Copa Federación eliminando equipos muy importantes. Hasta hoy habíamos perdido un partido solo, bueno, es la segunda derrota. Hay que tomárselo o reflexionar con tranquilidad y seguir compitiendo como lo han hecho hasta ahora. Pues ánimo, suerte y gracias. Venga, gracias a ti, Paco. Venga, gracias. Bueno, con ser Adolfo Pulgar, como me gusta llamarlo, entrenador del Club Marino, supongo que feliz por la derrota, o sea, por la victoria, feliz por la victoria, pero no sé cómo analizas un poquitín el partido. Sí, bueno, la victoria yo creo que fue merecida y estamos contentos. Creo que la primera parte, quitando los 5 o 10 primeros minutos, mientras metíamos en el partido, pues fuimos muy superiores al Langreo, con 3 ocasiones o 4 de gol muy claras. En la segunda parte, pues a raíz de la expulsión, pues buscamos el contraataque, defendimos muy bien, pero nos faltó ese pase final a la hora de salir a la contra, que tuvimos varias opciones y no supimos resolver, que no teníamos que llegar al final con incertidumbre, ¿no? Cuando teníamos esas posibilidades, pero bueno, al final echas cuentas y el Avilés no nos creó ninguna ocasión de gol prácticamente, ¿no? ¿Te enfada como entrenador que los jugadores a lo mejor se hayan echado un pasito para atrás con uno más en la segunda parte, eso, con la oportunidad a lo mejor de rematar y no acabar pues sufriendo en esas acciones finales en las que el Avilés pues colgó algún balón? No es echarse atrás, porque es que el Avilés arriesgó mucho y se iba adelante, ¿no? Lo que sí me fastidió es que salíamos en contraataques claros para combinar, para llegar en superioridad numérica, y ahí pues eso, fallamos el último pase, a veces nos deshacíamos de ella con un pase largo para correr al punta y lo que estoy es nada contento de eso, ¿no? De sentenciar el partido. El resto no es porque nos echaran atrás ni mucho menos. Date cuenta que puso a Matías de lateral, arriesgó metiendo mucha gente arriba y es lógico, iba perdiendo, ¿no? Entonces eso te obliga también a ir atrás, pero es que saliendo de atrás, ya te digo, me duele eso, los contraataques que tuvimos para poder hacer ocasiones claras y finalizar el partido pues con una victoria un poco más holgada, que podíamos haberlo hecho, es lo único que puedo achacar. El resto, ya te digo, no recuerdo así ocasiones de gol del Avilés, ¿no? En una primera parte en la que, bueno, como decías, entró bastante bien el Avilés en el partido, os costó un poquitín entrar, pero no sé cómo viste la expulsión. El entrenador visitante se queja de la expulsión, algunos jugadores se quejaron después al árbitro, les costó la roja al final del partido. No sé cómo viste tú eso desde tu posición. Mira, la primera tarjeta ni recuerdo cómo fue la jugada, la segunda sí me cogió al banquillo y mi opinión es que es tarjeta clara. No me acuerdo, la primera de verdad fue en el otro lado y no se ve, la otra fue aquí a mi lado y yo creo que era tarjeta clara. Y luego, pues yo también digo, la segunda parte, pues el árbitro pues hizo un arbitraje de compensación. Cualquier disputa, cualquier cosa era falta nuestra, una patada que le dan a Pevi a borde del área de ellos, pues no nos la pita y nos cogen una contra que puede ser peligrosa. Cualquier disputa era eso y bueno, pues yo también tengo mi opinión sobre el arbitraje, que yo creo que a partir de ahí pues nos perjudicó mucho a partir de la expulsión, ¿no? Por otra parte, hablando un poquitín de líneas generales de la tercera división, Adolfo, era un partido muy importante porque el Avilés se va primero. Ahora mismo, bueno, pues empieza a haber ya enfrentamientos entre los equipos de arriba. A partir de ahora, bueno, tenéis también dentro de poco un partido aquí contra el Oviedo B, van a ser contra el Cova también, o sea, son partidos importantes que va a haber. El Sporting B tiene que visitar Ganzábal, son partidos que empiezan a estar ya marcados en rojo y que quizá empiecen a dar un poquitín la medida de lo que son y sobre todo van a ser como este, ¿no? Muy igualados, se prevé. Sí, esos partidos son muy igualados, puede ganar cualquiera, depende cómo entres en el partido, pero bueno, a los equipos de abajo hay que ganar, ahí es donde se ganan las ligas, no perdiendo puntos con equipos que a lo mejor no aspiran a estar en la parte alta, y luego los enfrentamientos que tengamos directos, pues bueno, nosotros sí salimos con la disciplina y con las ganas y con la intensidad que salimos hoy, o el día Langreo, que creo que merecimos ganar también, pues eso ya será puntual y eso yo no marco ninguno en rojo, porque ya tengo, a lo mejor vas con un equipo abajo y te quita los puntos y eso me preocupa también, ¿no?
Oye, Adolfo, y también, ¿no?, el balance un poquitín de la temporada, de lo que lleváis ahora mismo. El año pasado el Marino bueno, llevaba bastantes menos puntos al inicio de temporada. Ahora el inicio de temporada del Marino es por lo menos esperanzador para la gente de aquí, que ahora mismo pues está contenta porque no ven en ninguna derrota en el casillero del Marino. Eso siempre es importante, ¿no? Sí, es importante, hombre, y que la gente esté contenta y que acudan más a como vinieron hoy, pues es importante, pero bueno, al principio pues no perdíamos, empatábamos muchos partidos, fallando ocasiones de gol, pero ya os comenté muchas veces, llega un entrenador nuevo a un equipo donde hay solo 5 del año anterior que tampoco me conocen a mí como trabajo, el resto pues si alguno sabe cómo trabajo porque lo tuve en algún momento, pero el resto tampoco están acostumbrados a mí, hay que ir trabajando poco a poco lo que yo quiero y no es fácil adaptarse a una plantilla casi entera nueva, ¿no? Entonces, bueno, el equipo va progresando, eso es lo importante, pero yo creo que tenemos todavía margen de mejora, ¿no? Bueno, Adolfo, muchísimas gracias, muchísima suerte de aquí al final de temporada. Gracias a vosotros. Tertulia de tercera, como siempre, aquí en el plató, en los estudios de Teleasturias, donde, y como siempre también aquí en el Peloto, vamos a poner el énfasis y manifiesto en esa tercera división. Hoy con el plató lleno y rodeado de buenos compañeros, algunos de ellos protagonistas, otros que ven los toros desde la barrera, pero todos ellos, bueno, pues con opinión formada sobre esta categoría y sobre el fútbol. Paso a presentarles a Tino del Corzo, entrenador del Unión Club Ceares, que lo tengo aquí a mi izquierda y que, bueno, pues bienvenido. Lo primero, muy buenas noches, Tino. Hola, buenas noches. Con ese Ceares que va para arriba, ¿no? Bueno, empezamos mal la temporada, tuvimos un calendario bastante complicado, mucha gente nueva, entrenador nuevo, pero bueno, poco a poco los resultados van llegando. También tengo aquí a mi derecha a Balsera, Alejandro Balsera, jugador, iba a decir yo que entrenador, no te quiero echar a ellos encima. Buenas noches, Alejandro, buenas. Hola, muy buenas. El peruviano que está teniendo cierta facilidad para hacer goles, pero que quizá no sirvan muchos para ganar partidos, ¿no? Sí, la verdad es que tuvimos un inicio bastante complicado también por el calendario, que nos tocaron equipos que están ahora muy arriba, el Oviedo B, el Sporting B, el Cova, Avilés, pero bueno, también hemos hecho buenos partidos en casa sobre todo y por ahí tiene que pasar nuestra salvación. Y también tengo aquí a un viejo conocido, no por la edad, no lo estoy llamando viejo, sino que, bueno, pues un conocido de los entrenador que estuvo en muchísimos equipos de la categoría de tercera división y que, bueno, pues ahora mismo no ejerce, no sé si le pica el gusanillo de ejercer o no. Lo primero, Javi, bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo llevas el gusanillo de tener ahí, de ver los partidos de tercera y no poder, dirigir? Bien, controlado. Lo tienes controlado. Evidentemente con el gusano, porque yo soy de los que piensa que el que es entrenador siempre, ¿no? Pero bueno, ahora toca otra etapa escogida por mí también y en ese sentido pues feliz y contento de lo que ahora mismo me toca vivir, aunque nunca se descarta el que en algún momento pues bueno, vuelvas a ponerte de corto también. ¿Y ves algo de fútbol de eso que te llama, que te gusta? Intentas ver, no solo de tercera, intentas ver un poco de diferentes categorías, sobre todo porque intentas disfrutar un poco del fútbol, que es lo que te gusta. Bueno, pues con todos ellos hablaremos un poquitín de esta categoría, esta tercera división, que está tremendamente, bueno, pues yo creo que guapa, ¿no? Para el espectador desde afuera, porque la igualdad está tomando también, bueno, pues la parte alta de la tabla. Algunos decían que si se iba a destacar este o aquel equipo. De momento el que marca la pauta es el Sporting B, el filial rojiblanco, Tino, que, bueno, tampoco tiene tanta bueno, superioridad con el resto. Sí que le cuesta bastante poco el hacer goles, pero bueno, quizá ahora empieza su examen, ¿no? Porque, bueno, y con todos los respetos, se enfrentó a equipos que ahora mismo están en una zona media-baja de la tabla y ahora quizá empiece un poquitín el examen porque empiezan ya los enfrentamientos directos de esa zona alta de la tabla. Bueno, yo sufrí Sporting la primera jornada, metió 7 y yo, desde que jugué aquel día, yo ya dije que iba a jugar por el título. Es verdad que, como dijimos antes nosotros, el calendario tiene mucha importancia. La clasificación ahora está partida, hay 7 o 8 equipos para jugar para arriba y el resto están jugando para abajo y el Sporting, pues por el calendario que le tocó, todavía no le tocó jugar con la gente que está arriba. Creo que no sé si jugaría con alguno de los 8 primeros. Entonces ahora, a partir de ahora que le viene el langreo y en un par de jornadas empieza el calendario
gordo, veremos a ver el nivel que tiene verdaderamente el Sporting. Centrándonos un poquitín en tu equipo, en el Ceares, no sé si estás satisfecho con la marcha, porque bueno, empezasteis un poquitín, como decías antes, dubitativos, que os costó el adaptaros los jugadores a ti, tú a los jugadores, todo bueno, pues era bastante nuevo. Ahora, con esta serie de resultados que estáis teniendo, ese gol en los últimos minutos también en esta jornada pasada, bueno, pues os da un poquitín de tranquilidad y de posicionamiento bueno en la tabla clasificatoria, ¿no? Sí, la verdad es que en las primeras 4 jornadas hicimos 0 puntos. También es verdad que aunque fueron rivales muy fuertes, no merecíamos tener 0 puntos, teníamos que haber tenido algún punto en las 4 jornadas. Parecía que cada vez que la gente llegaba por nos hacía gol, nosotros no éramos capaces de hacerlo. Y de hecho hasta el otro día no fuimos capaces de meter en la portería 0, hasta que vino el Llanera el otro día, que además solo lleva 4 goles a favor y bueno, ya pensabas que si no es ese día, tener la portería 0 no se sabía cuándo iba a ser. Pero bueno, después de la jornada 4, después de la primera victoria, el equipo tiró para arriba, cogió bastante impulso y bueno, ahora estamos bastante bien. Ni el Llanera, del que hablábamos, ni el Mosconia, ni el Proviano, ni el Siero, ni ningún equipo va a ser fácil de ganar en esta categoría, porque la parte baja de la tabla también se comprimió demasiado. Y bueno, pues también gracias a los entrenadores y a la tecnificación y el grado de conocimiento que tenéis entre todos, pues da un poquitín, yo creo que más igualdad a la categoría, sobre todo a esa parte baja, porque bueno, los de arriba, pues algunos tienen plantillas excesivamente largas o tienen 10, 11 jugadores buenos o muy buenos de mucha calidad, pero por la parte de abajo no va a haber que sacar el cuchillo de entre los dientes hasta el final de temporada, ¿no? Sí, pero no solo con la parte de abajo, porque los de arriba a veces ganan holgadamente, pero muchas veces con la gente de abajo, como le pasó al Oviedo con el Siero, no fue capaz de ganar, como le pasó al Langreo en Siero, tampoco fue capaz de ganar, el Sporting Teneo tampoco fue capaz de ganar, y a un partido te da guerra cualquiera, que es lo lógico que pierdas o que te goleen, pues sí, pero a un partido puede pasar cualquier cosa, y los de arriba con los de abajo no lo van a tener nada fácil. Bueno, Valse, vosotros en Pravia, ¿cómo estáis planteando un poquitín la temporada? Eso, ¿no? Al principio un calendario que os tocó bastante duro, un calendario difícil, complicado, pero bueno, sin perder la cara a los partidos, disteis muchísima guerra en Avilés, ¿no? Con aquel marcador que supisteis remontar y que os tumbaron a última hora, disteis muchísima guerra también a Antuilla, ¿no? Pero bueno, ahí, aparte de la competición, pues te va marcando un poquitín con ese calendario inicial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos está pasando un poco como el año pasado, creo yo. Es cuestión de dinámica. Hicimos 2 muy buenos primeros partidos contra el Lugones fuera, que creo que merecimos mínimo un punto, y que perdimos, y contra el Siero en casa, que creo que hicimos nuestro mejor partido de la temporada y solo logramos un punto. Después tocó toda esa montaña de los equipos de arriba, y ahora llevamos 2 partidos buenos, uno que ganamos al Entrego en casa, 1-0, que creo que merecimos ganar de forma más holgada porque se jugó muy bien y generamos muchas ocasiones. Y ahora en el Tuilla, que yo lo vi desde fuera porque estaba tocado y tal, yo creo que desde fuera se vio un equipo bastante sólido y con las ideas cada vez más claras. El problema es que ya sabemos que Tuilla es un campo complicadísimo, que con las dimensiones siempre pasa algo, ¿no? Con las dimensiones que hay, un saque de banda, cualquier falta, sea en la parte que sea, es una ocasión de gol, y al final, a pesar de hacer un buen partido, pues no conseguimos nada. Pero... Y de adelantaros en el marcador, que les asustasteis, ¿no? Por lo menos. Sí, la verdad es que fue un gol muy bonito a la contra, pero bueno, claro, eso, 10 minutos más tarde ya te habían empatado y un balón parado te condena, y cuando te pones por detrás en ese campo es complicadísimo porque lo tienen hecho para ellos. No sé si se marcan en rojo en esta liga tan competitiva y tan tremendamente igualada, no sé si se marcan un poquitín en rojo los partidos contra los equipos de los que se puede llevar vuestra liga, o se va compitiendo, bueno, pues de una manera igual en todos los campos, sea la visita a Mareo o toque la visita al Bayo, a Siero. Yo creo que, a ver, la salvación del Praviano pasa por hacerse fuerte en Santa Catalina. Nosotros en nuestro campo tenemos que conseguir o intentar conseguir los 3 puntos contra casi todo el mundo. Y luego fuera, todo lo que se pueda rascar o arañar es muy bueno, pero la salvación del Praviano, como año tras año, pasa por hacerse muy fuerte en casa, que es donde de verdad nosotros tenemos que dar la cara. Ahí
todos los equipos, yo creo que, bueno, de ahí viene un poquitín también la igualdad. Todos los equipos, o los entrenadores que fueron pasando por aquí, rescataban o rescatarían para sus equipos, por muy grandes que sean de esta categoría, 3, 4, 5, 6 jugadores de cada equipo. Y de ahí un poquitín la tremenda igualdad que hay, ¿no? Vosotros tenéis jugadores de tremenda calidad, pero también te vas al Siero y rescatarías 3, 4, te vas al Mosconia y harías 3/4 de lo mismo. De ahí un poquitín la tremenda igualdad que va a haber en esa zona media-baja de la tabla también, ¿no? Aparte de los de arriba. Por supuesto, es que yo creo que está igualadísima la tercera. Ya estaba igualada el año pasado y este año sigue igual. O sea, cualquier equipo de abajo le empata, le saca puntos a los de arriba y cualquier equipo tiene jugadores de nombre, muy buenos jugadores y los que van viniendo nuevos, jugadores jóvenes que también son importantes y de mucho nivel. Y los que están abajo, pues tampoco, bueno, el equipo que ahora teóricamente está más débil, como bien indica la tabla clasificatoria, es el Llanera, lo indica la tabla así, pero también, bueno, pues fruto un poquitín del calendario que puedan tener cada equipo, también está marcándote un poquitín la posición, pero bueno, ni mucho menos son equipos débiles, ¿no? Ni el Llanera, ni vosotros, ni el Mosconia, ni esos equipos que están ahí en la parte de abajo de la tabla, ni el Urraca, porque son equipos tremendamente competitivos todos ellos. Sí, efectivamente, el Llanera es un recién ascendido, pero que se fortaleció todo lo que quiso y más. Está de momento ahí, pero bueno, tiene 2 puntos y nosotros con 5 estamos fuera del descenso, que un partido lo cambia todo. Igual que nosotros estamos del 13º, que creo que es el Siero en este caso, a 2 puntos. Entonces, esa parte de ahí abajo está una victoria de salir o una de meterte y la igualdad va a marcar, yo creo que toda la temporada, por lo menos en la parte de los 10 para abajo. Bueno, Javi, tú viéndolo desde fuera y sin esos sufrimientos que entraña, bueno, pues al ser jugador del Proviano y están jugando un poquitín con esa tensión o con esos nervios de tener que lograr los 3 puntos, o viéndolo desde la grada y esforzándote y desganizándote para que tus pupilos hagan un poquitín lo que se entrenó durante la semana, ¿cómo ves la categoría o qué te está sorprendiendo de este inicio? Hombre, quizá me esté sorprendiendo un poco que quizá demasiado pronto equipos que en previsión o en inicio planteábamos que podían estar arriba en la clasificación, sí es verdad que creo que se están ya marcando un poquito esas posiciones, ¿no? Yo creo que hay 7 equipos que a inicio de temporada, por las plantillas, por el equilibrio que tenían esas plantillas, podías pensar que iban a estar peleando por arriba, y sí me llama la atención, dentro de que hay una igualdad clara y evidente en todos los equipos, porque en todos los equipos hay 4 o 5 jugadores súper interesantes, pero que sí es verdad que me está sorprendiendo que a estas alturas ya haya pues esos 7 equipos posicionados ahí sin que haya ninguna sorpresa, salvo el Covadonga, pero que tampoco lo es porque tiene una plantilla ya muy hecha y además muy adaptada al estilo de juego de Fermín en ese sentido, y que de alguna manera también se preveía que podía estar ahí, ¿no? Quizá me sorprende eso. El resto, la igualdad y la pelea constante y la posibilidad de ganar cualquier partido, cualquier equipo, esa va a ser permanente porque hay una diferencia por muy pequeños matices, ¿no? Pero sí lo que quizá te pueda sorprender es que ya estén en esas 7 primeras posiciones equipos que en principio planteabas que iban a estar ahí arriba. Hasta el momento, bueno, si miramos un poquitín estadísticamente dentro de lo que va, lo poco que va de temporada en esas 9 jornadas que llevamos disputadas, si miramos un poquitín estadísticamente los equipos que estuvieron en la primera posición, vamos a destacar a 2 por encima del resto, son Sporting B y Real Avilés. Los dos equipos que todos los entrenadores o muchos de los entrenadores llaman como a pelear por el campeonato, como si los demás estuviesen un pasito por detrás de ellos, pero bueno, la competición es muy larga, ¿no, Javi? No lo tengo tan claro que solo sean esos 2. Yo creo que hay equipos tremendamente equilibrados. Evidentemente el Sporting B creo que tiene una marcha más y que tiene un punto de calidad muy diferente, ¿no? Sobre todo porque tiene algo que es fundamental, que es que tiene gol, pero al mismo tiempo es un equipo que defiende muy bien. Entonces, en ese sentido sí creo que tiene una ventaja grande. Pero después el resto de equipos que están ahí, Avilés, Marino, fíjate hasta dónde me estoy bajando ya desde el punto de vista de lo que es la clasificación hoy en día, esos 7 primeros equipos que están ahí, yo creo que cualquiera de ellos podría estar en las primeras posiciones. Al final, ¿qué es lo que va a marcar? Evidentemente los errores, ¿no? Siempre decimos que el calendario, es verdad lo que ellos comentaban, marca mucho lo que pasan, pero marca mucho sobre todo para los equipos que a lo mejor podamos estar en un momento determinado más limitados, pues
por plantilla o por lo equilibrado que esté la plantilla. Pero la clave en esos equipos que están en las posiciones de arriba, al final es no fallar contra los equipos que juegan abajo. Es decir, que cometas errores con los de tu misma liga, bueno, te marca diferencias en los tramos finales, pero ahora la clave para esos equipos es no cometer errores contra equipos que en inicio se supone que deberías de ganar, ¿no? Entonces, por eso te decía que me sorprende un poco que ya en la 9ª jornada, pues si prácticamente, si coges la clasificación, los 7 primeros equipos son los que en principio decías tú, estos 7 equipos, joder, por plantillas, tendrían que estar ahí arriba, ¿no? Y sí me llama la atención en ese sentido, pero evidentemente va a haber muchísimos cambios, seguramente va a haber equipos que van a pegar un cambio en la clasificación notable, sobre todo porque hay equipos con muchísima calidad en la plantilla, es decir, el mismo Ceares creo que tiene un equipo tremendamente interesante, ¿no?, para la categoría. Aparte hay jugadores que yo he tenido y que conozco perfectamente y sé que son capaces de dar muchísimo nivel al juego que ellos están desarrollando, entonces creo que va a haber cambios en ese sentido, pero sí, a estas alturas ya se empiezan a marcar un poquito los gallitos, por decirlo de alguna manera, que evidentemente van a estar ahí hasta casi el final. Pero también empieza la pelea entre ellos, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, pues se claro. metieron en el mismo corral y ahora mismo pues comienza la pelea de gallitos. Esta semana pasada tuvimos la ocasión de grabar un interesantísimo Marino Real Avilés. Yo creo que fue un partido, bueno, pues de nivel también. Esta próxima semana tenemos un Popular de Langreo contra el Sporting B y también el Real Avilés, que recibe al Oviedo B, el otro filial que está también en muy buena marcha, que encajó su primer gol el otro día contra el Siero. Son partidos que, bueno, empieza a haber choques de trenes, ¿no?, en la parte alta. Las va a haber prácticamente, yo creo que a lo largo de toda la temporada. Yo creo que lo que ha ganado la categoría en estos últimos años ha sido que se ha igualado mucho en cuanto a la distribución de jugadores, ¿no?, y a la distribución de plantillas. Evidentemente, pues siempre hay unas plantillas, en este caso, pues porque el Oviedo B, el Sporting B dan un plus en cuanto a calidad a la categoría de por sí, por la juventud y por la calidad de los jugadores que tiene, pero pues hay equipos que tienen gente con experiencia, gente que sabe manejar la categoría, gente que viene de categorías superiores. Entonces, los partidos que va a haber en esta tercera van a ser partidos, yo creo que interesantes, sobre todo además porque hay muchísima igualdad, es decir, ni mucho menos el Llanera, que ahora mismo ocupa la posición que ocupa y que tiene jugadores quizá a las que les está costando muchísimo adaptarse a un terreno de juego como el que ellos tienen, y eso es una limitación enorme, pero son equipos que tienen calidad para puntuar en cualquier campo, entonces falta muchísimo, no se ha cumplido ni la cuarta parte de la competición, o sea sí, que no, fíjate si queda camino. Como decía algún futbolista, nos vestimos de corto, nos ponemos la chaqueta, nos ponemos el abrigo, nos quitamos el abrigo, nos volvemos a poner la chaqueta y nos vestimos otra vez de corto hasta que se acabe esto otra vez, ¿no? Antes decíamos que todavía faltaba por llegar el barro, o sea que imagínate. El Sporting no es un filial como siempre, el Sporting tiene experiencia este año. Tiene los escogidos de entre los escogidos. No tiene 21 años para abajo. Tiene jugadores muy hechos. Tiene jugadores de experiencia ya, segunda B, y no es un equipo filial típico como solía ser normalmente. Bueno, hablamos un poquitín del equipo que nombrabais antes o que nombraba Javi, el Cova. Ahora mismo, bueno, pues está en la zona alta de la tabla. No sé si a algunos les suena un poco a sorpresa, a otros no les suena tanto a sorpresa porque se ven la plantilla, se sabe lo que tiene cada equipo, pero no sé si otros piensan, bueno, pues como en el Colunga del año anterior o como en el Ceares y el Previano de temporadas atrás, cuando decían estos ya caerán, ¿cómo lo ves? Bueno, cuando el Ceares se metió en liguilla, la categoría era muy distinta. O sea, no es la dureza que tiene estos 2 últimos años por la gente que hay en segunda B. Pero vamos, que haya una sorpresa con los 7-8 equipos que hay arriba es muy complicado. De todas maneras, el Cova, yo te digo que va a estar luchando por los puestos de playoff hasta el final. Hasta el final. Tiene unos futbolistas de un nivel impresionante. Con Fidalgo, Diego, Fon, Negredo. O sea, tiene una plantilla que no va a desmerecer nada a los que están ahí arriba. Para nada. ¿Se espera algún otro invitado en esa parte alta de la tabla que pueda llegar? No sé, pues el Colunga está... Yo creo que no. Yo las únicas dudas que tengo de los de arriba es el Llanes, pero yo creo que por plantilla, que la tiene muy corta, yo creo que al final no va a alcanzar. Yo creo que el Tuilla tampoco le va a alcanzar, aunque se haga muy fuerte en casa. Y yo los demás no los veo bajar de ahí. Sí. Y no veo a nadie meterse. No veo a nadie meterse. Los que están son los que se esperan, ¿no? Más, sí. Bueno. Y alguno que va a sobrar, yo creo. Pero llegar no creo que llegue ninguno.
Y el Cova es esa limitación de la que hablabas con el Colunga y con el Tuilla, Sí, por ejemplo. pero el Cova es una invitación porque no estamos acostumbrados a, lo mejor, luchar por el playoff, pero ya llevan 2 o 3 años a un muy buen nivel y este año tiene un plantillón. Tiene un plantillón. Tú, Valse, ¿cómo ves esta parte alta? ¿Cómo ves esa, bueno, pues esos equipos que nombramos, esa parte, ese baile de nombres que va a haber en la parte alta de la tabla? Pues no sé si con esa supremacía de Sporting B y Avilés que veían algunos entrenadores que por aquí pasaron. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, que creo que se está marcando muy rápido quiénes son los que van a estar, y la verdad es que de los que he tenido la ocasión de jugar arriba, que han sido 5 de ellos, les veo muy buen equipo a todos. El Cova, que es yo creo a priori la mayor sorpresa de los que están por presupuesto y todo esto, jugamos contra ellos y es verdad que fue nuestro peor partido, pero le vi un gran equipo, le vi con las cosas muy claras, jugando un buen fútbol y con muchísima pólvora, porque no hay más que ver que sea cada 2 por 3 mete goleadas. Entonces creo que está muy fuerte, y los demás, Avilés, Oviedo B, Sporting B sobre todo, Langreo, todos esos, incluso Tuilla no lo sé, también estoy con ellos en que eso, en casa son muy muy fuertes, fuera hay que ver cómo rinden durante toda la temporada. El Llanes incluso, ¿no? Como apuntaba también Tino. Sí, contra el Llanes jugamos nosotros y pudimos sacar un punto al final en casa, un partido bastante igualado, pero sí que tiene un buen equipo. No sé si para tanto como los demás, pero bueno, o sea, la liga lo dirá y el calendario como venga. ¿Te falta alguien ahora mismo, como hablábamos antes en la parte de arriba? No lo sé, yo tampoco conozco tanto porque solo llevo 1 año y pico aquí, pero de los que he jugado sí son esos y los veo bien. Los otros tampoco te puedo opinar porque solo basándome en lo del año pasado y viendo un poco la clasificación. Plantillas, hablamos sobre todo la clave, ¿no? Quizá un poquitín la clave del fondo de armario, también la experiencia que tienes, como decía antes, en el Sporting B o en el Avilés. Son jugadores con plantillas de otra categoría, ¿no? Como, al igual que es la que se veía en el caudal el año pasado. Sí, sobre todo, primero por el perfil de los jugadores que tienen, segundo por el equilibrio que tienen en sus plantillas y tercero por el número de jugadores que tienen también, ¿no? Es decir, son plantillas que si tú las analizas un poco, ves que tienen un poco de todo y que tienen además algo que les da muchísima solidez, ¿no? Por eso digo que quizá lo que sí en todo caso me puede sorprender más es el hecho de que esos 7 que al principio de temporada, analizando las plantillas, tú decías, joder, si yo me tuviera que decantar por algo, esos 7 equipos serían los que yo diría que iban a estar, ¿no? Y lo que me sorprende es que a estas alturas ya estén ahí, ¿no? Entonces, sí comparto la opinión de Tino en el sentido de que no veo muchos equipos que tengan la capacidad de competir con esos 7 desde el punto de vista clasificatorio, a un partido evidentemente cualquiera, pero que creo que esos 7 son los que van a estar ahí, en un orden u en otro, y que las plantillas que tienen cada uno de esos equipos tienen margen como para hacer cosas muy diferentes, ¿no? Evidentemente sí es verdad que hay alguno de esos equipos, como puede ser el mismo Tubillo que decía Tino, o incluso pues, alguno de los otros, incluso el propio Cova, pero es lo que yo te comentaba antes. Yo creo que el Covadonga tiene un punto de chispa más que, por ejemplo, tenía estos años de atrás. Y eso en la categoría, si eres capaz de mantenerlo a lo largo de la competición, marca diferencias. Entonces, yo veo esos 7 con la capacidad para pelear por estar arriba, y después, a partir de ahí, otros muchos que lo que van a hacer es dar muchos disgustos. Hablábamos del Sporting B, o pusimos también como ejemplo el Sporting B. Tiene muchísimos futbolistas, muchos de ellos de tremenda calidad, pero si nos vamos al otro filial, hablábamos la semana pasada con Luis Arturo, después de grabar el partido en Lugones, en el que vencieron por 0-2, de que quizá en los círculos de tercera división no se les estaba dando el mérito que a su juicio podía tener, ¿no? el filial del Oviedo, porque no tiene esos nombres ni tanta experiencia en la categoría, y bueno, pues llevaban las primeras 9 jornadas prácticamente hasta el minuto 96 del otro día sin encajar un gol, y eso, bueno, pues tremendamente complicado. No, pero yo creo que méritos sí se les da, es decir, yo creo que además hay un dato que lo justifica, el hecho de que estés contando con un equipo como el Oviedo, que tiene una plantilla mucho más joven en ese sentido. No conozco exactamente las edades de todos, pero en principio, por lo que ves, tiene una plantilla mucho más joven, y ves que es un equipo que va a estar ahí, que es un equipo competitivo, súper competitivo, y que además lo demuestra porque es muy sólido. Es decir, defensivamente
no había encajado gol hasta la semana pasada y eso no pasa por casualidad. Entonces, es un equipo que evidentemente va a estar ahí, pero también quizá tenga como hándicap, y eso no quiere decir nada porque pueden pasar muchas cosas, el aspecto de que esa propia juventud en los filiales pues a veces hace que seas irregular en determinadas fases de la competición. En el caso del Sporting B tiene jugadores más hechos, es decir, no estamos hablando de un equipo que se haya nutrido de toda su categoría de abajo y que tenga jugadores salidos de juveniles en su mayoría, no, estamos hablando de jugadores que ya vienen fichados de equipos donde ya tenían una experiencia contrastada. El mismo Claudio el año pasado en el Langreo hizo un campañón. Es un jugador que ha tenido un nivel de crecimiento muy alto, que viene de conocer otras categorías, incluso fuera de Asturias, y es un perfil diferente al que tienen los jugadores en ese sentido del Oviedo, ¿no? Por eso digo que, es lo que comentaba Alejandro, o lo que comentaba Tino, es decir, va a haber equipos que pueden caer, porque la liga es muy larga, pero el Oviedo va a estar ahí, va a estar ahí. También comentaba, también veíamos bueno, pues un comentario de un señor que estaba delante de nosotros grabando el partido en Lugones, en el que nos decía, nos hablaba, bueno, pues el señor en un momento determinado del partido se acercó a un jugador del Oviedo B, que llevaba el chándal del Oviedo, y dijo él: oye, ¿por qué sois tantos? ¿Vosotros vais a jugar un partido después? Dijo: no, señor, nosotros venimos de la primera plantilla, somos los que quedamos fuera. O sea, que eso habla un poquitín de, ¿no? Tino, del fondo de armario, ¿no? No protesta nadie, además. Del Sporting, vas a jugar con el Sporting y tienes 6 en la grada o 7 sin jugar. Y nadie protesta, nadie quiere marchar. Todo el mundo sigue allí, tiene el primer equipo a tiro y no quiere marchar nadie. Es verdad que el Oviedo es un equipo más filial que lo que es el Sporting. El Sporting, además de Claudio, pues trajo al Rubén del Toledo, trajo a Cristian de no sé dónde, trajo un central de Somozas, trajo al chaval de banda, Isma Cerro, trajo un montón de jugadores que el Oviedo no trajo. El Oviedo todo lo que tiene es del filial, o división de honor, o lo que estaba el año pasado. No sé si fichó un chavalito Marcos de fuera, pero es sí, y el también. Portero, ¿no? Y el portero que es muy bueno. Y eso es una de las claves de llevar 0 goles en contra. El portero es, vamos, espectacular. Es un fenómeno. Del filial del Madrid, ¿no? Si no me equivoco. El portero es muy bueno. Bueno, y ves, aparte de la diferencia que hablábamos del fondo de armario, ¿no? Que pueden tener los dos equipos, porque bueno, pues eso da un poquitín la idea de lo que puedes rotar durante la temporada, pero como hablaba Javi antes, cuando llega el general de invierno, no sé si eso se va a notar más o menos, si lo veis como una ventaja, como una desventaja. Pues mira, el punto físico pueden tener lo demás. Yo puedo ponerte mi ejemplo. Yo tengo 18, no tengo más, ¿vale? Y ya llevo un par de semanas yendo con 16. Porque uno está mal, otro está lesionado, otro no sé qué, y todavía no llego invierno. Así que cuando llegue invierno, ponte en lo peor. Tengo un filial que está en tercera juvenil. Ese es el gran problema. Así que mira a ver si se va a notar el tener 6 en la grada o no. Ese es el hándicap, ¿no? Hombre, claro, pues por supuesto. Encima ahora viene una jornada en 3 semanas, 3 partidos en una semana, más problemas. Ficha, no hay dinero. Al final se va a notar. No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, quizás Santa Catalina, campos como Santa Catalina, o campos como el Marqués de la Vega de Anzo, o campos no tanto como el de Ceares, quizás Santianes también en Colunga, pueden pasar un poquitín factura a estos equipos. No sé si pueden pasar más factura a esos equipos o a los propios locales, como podéis ser vosotros, el Mosconia, el Ceares del que hablamos también. No sé cómo ves esa llegada del general invierno que se puede anunciar, ¿no? Bueno, nosotros sabemos el campo que tenemos y las condiciones que va a tener, pero también yo creo que suele ayudarnos, y el año pasado nos ayudó en partidos sobre todo contra que a priori son equipos superiores, como el Oviedo del año pasado, y conseguimos ganar 2-1 en prácticamente un barrizal que era, porque en esos partidos en que esos equipos tienden a tener una marcha más, un poquito más de dinamismo, pues se iguala todo un poco en el aspecto físico, porque rueda peor el balón, si es que rueda, y un poco todo. Entonces, a veces te puede salir bien como a veces mal, pero bueno, esperemos que nosotros, que estamos acostumbrados a Santa Catalina, nos salga bien. Pero bueno, también ellos son profesionales, entre comillas, porque entrenan a veces incluso en sesiones dobles, y bueno, eso también les puede dar un punto más de físico, ¿no? Que es lo que se necesita en esos campos. Sí, eso por supuesto, eso es indudable, que tienen ese punto más de chispa. Pero si a mí me das a elegir entre
entre tener que jugar contra ellos en un campo perfecto, con el dinamismo y lo trabajados que están, o en un campo en peores condiciones, creo que salimos favorecidos nosotros, porque además creo que en esos campos la veteranía y el estar acostumbrado semana sí, semana no a jugar en tu propio campo, en esas circunstancias, pues te favorece. Hablamos un poco de la parte alta, de los equipos que están en la parte alta, pero bueno, la parte de abajo, como decía Aníbal el año pasado, cuando iba a la jornada 7, 8, la 9, no recuerdo bien, aquello va a ser, bueno, pues del puñal entre los dientes hasta el final de temporada, ¿no? De pelearnos entre, él decía el año pasado, decía 6, 7 equipos, yo creo que este año que va a haber más de esos, ¿no? Más. Porque están prácticamente el resto de los que hablamos, ¿no? Hay pocos de clase media alta, ¿no? Se puede decir. De 12 puntos hacia abajo, pues todo lo que se puede rifar, imagínate, y estamos en la jornada que estamos. Pues falta un mundo y sobre todo eso, por lo que llevamos hablando a lo largo de esta tertulia, ¿no? Los equipos tienen plantillas mucho más equilibradas y no creo que el Llanera vaya a tener los puntos que tiene, ni el Urraca, ni ninguno de esos equipos que ahora mismo están en esas últimas 4 posiciones. Y los que están por encima de ellos, pues evidentemente tienen que hacer las cosas bien. Entonces, falta muchísimo. Falta mucho todavía para hacer cábalas. Tino, ¿cómo lo ves? Pues ya lo dijimos antes, el Llanera gana esta semana y se pone cuarto por abajo. Ahí creo que son 2 o 3 empatados con 5 puntos. Él tiene 2, no, 9 jornadas, solo tiene 2 puntos. Gana un partido, se pone con 5 y ya jugó con Sporting, Avilés, Covadonga, Oviedo, Tuilla. De los que no son de salida solo jugó 3. Empató 2 y perdió conmigo el otro día. Así que tampoco es que ha sido un desastre total. Si te pones a analizar bien los partidos donde verdaderamente puedes tener opciones sobre el papel. En esa misma opción está el Prediano también, ¿no? En esa misma opción está la mayoría. Sí, sí, Todos. Mismo calendario, la verdad es que nos Todos. ha tocado todo eso. Entonces está complicado, pero bueno, ahora es cuando tenemos que empezar a que relativamente es nuestra liga, lo que empieza ahora son equipos más parejos, más que van a luchar por lo mismo que nosotros, tenemos que ahí sacar todo lo posible. No sé si a todo esto influye también lo que hablábamos antes un poquitín a micrófono cerrado y que hablaba otro día también con Pablo Lago y con Hernán, entrenadores de Avilés y Langreo, que yo creo que bueno que visualizan un poquitín esa llegada de la nueva tendencia, de la nueva ola de entrenadores, algunos de ellos futbolistas hasta hace 4 días, y que tienen, bueno, pues como costumbre el grabar también partidos, el analizar un poquitín a los rivales. En ese sentido hay muchísima información y muchísimo conocimiento de la categoría unos de otros. Pero es que no solamente en tercera, ya te vas a regional preferente, te vas a primera regional, te vas incluso a segunda regional y te sorprendes de ver a un jugador que se va por banda y dicen tranquilos derecho, te lo están diciendo desde el banquillo, con lo cual sabes que la información que llega y que la hay y que se transmite a los futbolistas, y eso no sé si encorseta un poquitín el fútbol, lo iguala, ¿cómo lo veis? Hablar un poquitín entre todos también de esto. Yo creo, vamos a ver, la evolución de la tecnología permite que todo el mundo tenga a su disposición más medios de los que se tenía antes. No es igual en todos los clubes, porque en mi etapa en el Langreo, y te estoy hablando ya hace años, ya hacíamos eso, en ese sentido, ¿no? Y prácticamente anteriormente, incluso en el Siero, ya lo hacía también. Lo que sí es cierto es que ahora las posibilidades son muchísimo mayores, y lo que está claro es que yo creo que la información ayuda a que se puedan hacer las cosas mejor. Otra cosa pues son las capacidades técnicas, tácticas y físicas de los jugadores y de los propios entrenadores en sí, pero yo creo que los medios ahora mismo facilitan mucho más las cosas. También es cierto que los campos son diferentes. Comparar los campos de hoy en día con los que había antes, pues ya no tan solo para jugar, sino para entrenar. ¿Eso qué significa? ¿Que la competición ha mejorado? Pues bueno, en ciertas cosas sí y en otras no. Es decir, porque no por tener campos de hierba sintética ahora mismo se realiza mejor fútbol del que se realizaba antes. Campos de hierba sintética, que válgame Dios, ¿no? Sí. Esa es otra, ¿no? Entonces, por eso te digo que... Pero lo que sí está claro es que cuantos más medios, más posibilidades hay para hacer las cosas bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día en esta categoría ya se conoce prácticamente todo el mundo, los entrenadores tienen mucha información, ya sea por vídeos que consiguen ver, partidos que van a ver ellos en directo, amigos, entrenadores, todo se habla y prácticamente, te hablo por nosotros, siempre sabemos un poco contra quién nos enfrentamos, pues
quién es zurdo, quién es derecho, quién va bien por arriba, un poco la estrategia, lo que se pueden, pero al final eso es pizarra, entonces la pizarra lo puede aguantar todo, pero si luego cuando estás en el campo ya cambia todo y un jugador que suele irse a la derecha en ese momento porque tiene mucha calidad se va a izquierda o sacan un nuevo córner o lo que sea y ahí se ven esas diferencias, entonces lo iguala un poco más, pero no creo que ni muchísimo menos sea definitivo. Tino. Bueno, yo creo que es una locura lo que está viendo ahora en tercera con esto. El es que lleva de trabajo a los entrenadores. Una locura. Yo no tengo nadie que me grabe los partidos, ni del rival ni los míos. Yo los rivales los veo yo y otra persona y lo hacemos todo con los ojos, ¿vale? Y las personas que yo tengo en la grada son los que me dicen lo que hicimos mal, lo que dejamos de hacer. Y es verdad que hay gente que luego te dice, oye, te dejo el vídeo, no sé qué, tal. Bueno, y no me importa, yo los veo y no tengo ningún problema. Pero luego hay una parte que también vale para mejorar, porque al final sabes que todo el mundo te graba y cada semana estrategias nuevas, porque sabes que las otras ya te las vieron y no sé qué, y al final tienes que estar, y te sirve un poco también para mejorar un poco muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que llega un momento que ya es una locura esto, bajo mi punto de vista. Una locura de trabajo. Sí, sí, una locura, vamos, una locura. Una vorágine, cuando llega el invierno y estés ahí grabando el partido y te quedes ahí tieso en la grada y va. Hay gente que graba el de él, luego va a haber otro y graba el del otro y luego el otro y luego te pasa los goles y no sé qué y una locura. Ahora, y cada uno es cada uno. Todo lo que pueda ser para ayudar, bienvenido sea. Eso habla un poquitín del trabajo, ¿no? No sé, de las ganas quizá de la gente. No, yo porque no tenga alguien que me grabe no quiere decir que no prepare los partidos como los tengo que preparar. Para nada. Yo, si te dijera la cantidad de horas que yo le he hecho a esto, quedé asustado. Ahí estaría, ¿no? Estaría si me he hecho 2 horas en ver el partido, son 2 horas que dejo de hacer lo que hago si no veo el partido. Así que al final del tiempo voy a gastar el mismo. Porque si gasto más ya no duermo. Sí. Y tengo que dormir. Échate de casa, ¿no? Claro, échame de casa. Bueno, pues hablando de todo un poco y también de los entrenadores y de la tecnificación y de la calificación, otro día también nos comentaba, nos decía Abraham, decía Abraham que también los futbolistas, que también en ese sentido cambiaron un poco. Los futbolistas de antaño, los futbolistas que son los veteranos en muchos equipos, ahora pues son los primeros que se ponen a coger la portería, para llevar la portería, cuando pues el chaval de turno pues estaba allí pegando toquecitos al balón, decía él, y que tienen muchísima calidad los que van llegando, tienen muchísima técnica, pero de trabajo y de quizá sacrificio y de pues no sé cómo decirlo, ¿no? Quizá espíritu de superación tienen un poquitín menos. Bueno, el fútbol no deja de ser un espejo de lo que es la sociedad, y lo que es cierto es que la sociedad ha cambiado con respecto a lo que era hace 15 años o hace 20 años, ¿no? Porque los propios jóvenes tienen a su disposición también otras cosas que antes no tenían, y porque eso hace que todo vaya evolucionando. En ese sentido yo creo que está todo igualado. Después, lo que sí es cierto es que una cosa es jugar a la pelota y otra cosa probablemente sea jugar a fútbol, y a veces no todo el mundo tiene tan claro lo que es una cosa y lo que es otra, pero bueno, yo creo que en ese sentido pasa como ha pasado a lo largo de la historia del fútbol y de cualquier deporte, que la evolución va marcando unos tiempos y que hace que vaya girando en un sentido o en otro. Es un poco lo que decía Tino, probablemente sea mucho más puro lo que él hace y que era lo que se hacía antes, que lo que hasta cierto punto ahora a veces se llega a hacer, ¿no? Y se convierte todo en seguir patrones que te coartan un poco a veces las libertades de lo que hay que hacer, pero yo ahí sí no coincido con él en el sentido de que cuanta más información y mayor manejo de datos tengas, más posibilidades tienes para hacer otra cosa, siempre y cuando no pierdas la capacidad de creatividad que los jugadores tienen que tener dentro del terreno de juego, ¿no? Yo siempre decía que yo te puedo decir ciertas cosas, pero es que después el que tiene que tomar decisiones eres tú. De nada te sirve que yo te diga quiero que hagas esto, esto y esto, si después tú no tomas las decisiones adecuadas cuando las cosas están pasando, estamos equivocados, ¿no? Entonces, los jugadores sí tienen que disfrutar mucho más de lo que hacen, y a veces tienes la sensación de que ya no les encorsetas, ¿no? Eso es, que a veces pierden esa posibilidad de hacer. Yo reconozco que yo cuando tomé la decisión de dejar de entrenar fue fundamentalmente porque perdí un poco la ilusión en lo que estaba haciendo, ¿no? Y si yo, que soy el que tengo que transmitir eso, no la tengo, difícilmente puedo transmitirla. Entonces, en ese momento llevaba 17 años seguidos entrenando y ya no estaba disfrutando de lo que hacía. Entonces, más allá de que evidentemente por circunstancias profesionales tomas esa decisión, pero también porque a veces
pues lo que tienes en el entorno están afrontando las cosas de otra manera distinta y a veces encorsetamos mucho lo que tiene que ser el deporte y sobre todo el deporte en determinadas categorías. Alejandro, no sé, tú que lo ves desde la parte de futbolista, el entrenador, cuando os pasa cierta información, no sé hasta dónde es capaz de asimilar la información el jugador, o si hay diferentes, cada futbolista supongo, igual que cada persona es un mundo, y bueno, pues algunos estarán un poco más atentos, otros un poco menos, otros estarán atentos un determinado tiempo. Alguno decía que a partir de los 9 minutos se pierde la atención y se diluye toda la información, no sé cómo ves este dato. Bueno, eso puede ser verdad, pero yo creo que el entrenador parte de la base que te da unas pautas que te pueden ayudar en cierto tipo de decisiones dentro del campo o a estar atento en una determinada jugada, pero después, una vez que, te hablo de manera personal, una vez que yo entro al campo no estoy todo el rato pensando en lo que me habían dicho de no, porque suele irse para este lado, no. Al final estás jugando, estás concentrado en el partido, estás compitiendo y estás disfrutando también, entonces yo creo que es una pauta más que te sirve tener esa información, pero que una vez que estás dentro del partido ya se te olvida un poco todo. A eso era lo que yo me refería, es decir, tú en los entrenamientos puedes trabajar una serie de situaciones que sabes que generalmente se dan, primero por el rival contra el que vas a jugar y segundo por las propias características que tiene tu equipo, pero pues el jugador tiene que tener, después de reconocer ese tipo de situaciones, tiene que tener la capacidad de decidir qué es lo más adecuado en cada uno de los momentos, siempre y cuando se adapte a lo que el equipo evidentemente normalmente suele hacer, ¿no? Porque al final la palabra equipo significa que todo el mundo hace las cosas porque suman en el conjunto, ¿no? Entonces los jugadores tienen que ser capaces de conocer eso y de coincidir en esa idea, pero fundamentalmente lo que tú puedes hacer eso en el trabajo de entrenamiento es eso, repetir situaciones que sabes que se van a dar para que las decisiones que ellos toman sean las más adecuadas. Pero que ellos intentar mecanizar un poquitín los movimientos que tiene que hacer durante ciertas cosas. Pero yo soy de los que siempre piensa que el jugador tiene que tener, sobre todo en determinadas zonas del terreno de juego, tiene que tener muchísima libertad para crear. Tino, la libertad. Todo no se puede abarcar. Vale. O sea, tú da igual, puedes entrenar muchas cosas, sobre todo cuando, por poner un ejemplo claro, juegas con un filial y sabes cómo circulan, y para acá y para allá, y tapas por dentro, no sé qué y tal. Pero luego llega un momento que el jugador tiene que tomar una decisión, tanto para hacer un robo como cuando después de robar el balón tú tienes marcado una pauta de que tienes que jugar por un lado, pero a lo mejor ese lado está tapado. El jugador tiene que saber decidir, tiene que tomar decisiones y ahí es donde se van a ganar los partidos. Si no, seríamos robos, no ganaría nadie. No ganaría nadie. Sí, porque lo que se ve es un juego de aciertos y errores, exactamente, ¿no? Si no se equivoca nadie es imposible. Si anulas ese factor de aciertos y errores, quitamos el fútbol. Y muchas veces los aciertos pues son decisiones que toman. Mira, nosotros fuimos a jugar Urraca y tú tienes unos corners preparados y de repente llega un tío como Dani Peláez y se le ocurre ir a pedir el balón en corto y se la dan, hace el control, tira, pum, gol. Y yo lo primero que dije en el banquillo, dije, ya estamos inventando. Llegó el balón, tiró, pum, gol, y yo, bien inventado, y fuera. Se acabó. Se acabó. Y es así, o sea, los jugadores a veces tienen que tomar decisiones y de ahí es donde al final salen las cosas. Lo que hablábamos antes de la atención, bueno, lo que hablábamos antes primero del trabajo, el trabajo que hacéis vosotros los entrenadores. Tú como entrenador dijiste que te llevaba unas cuantas horas, pero luego cuando tú llegas al entrenamiento o antes del partido, que tienes que poner esa información en conocimiento de los diferentes futbolistas y sabiendo cómo son los diferentes futbolistas, porque para eso los estás tratando, incluso muchos de ellos los contrataste, pues no sé cómo les das las píldoras a ellos para que... Cuesta mucho más convencer de las cosas a la gente joven que a la veterana hoy en día. Yo cuando tenía 18 años y jugué en el Praviano, nada más salí de juveniles, pum, fiché por el Praviano, entrenó Roberto Robles, y yo no hacía más que mirar la prensa, a ver si jugaba, si no jugaba. Llegaba el lunes a ver cuántos puntos me ponían. O sea, mira, los guajes ahora pasan de todo. Cuesta un mundo motivar a un guaje de 18, de 20 años, cuesta un mundo. No sabe, fulanito, aquel se llama tal, no sé, no lo conozco, no conoce los rivales. No, yo no paraba de ver partidos, de ir para allá, para acá, conocía desde la alineación del rival. Ellos ahora no saben ni cómo juegan dentro de 15 días. Falta un poco la pasión que existía antes. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la sociedad sea distinta, pero también porque tienen otras cosas, ¿no? Pero la pasión que tenían antes la gente que jugaba a fútbol, que jugábamos a fútbol, porque yo tengo claro que como probablemente muchos de nosotros lo vivíamos, ahora no todo el mundo lo vive, y hay excepciones evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que a veces resulta mucho más fácil entenderte con jugadores ya con una cierta experiencia, porque conocen mucho más de qué va esto,
y lo viven también de otra manera, ¿no? Y a veces en gente joven echas de menos esa pasión que hay que tener, porque a veces con 18 años tienes todavía muchas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Sobre todo... Incluso premios, ¿no? Incluso que tomarte como un premio el ir convocado con el primer equipo, si estás jugando en un filial o en el juvenil, en el caso de vosotros, ¿no? Que hablabais antes de que le puedas dar el premio a un jugador de esos de tercera juvenil, de ir a jugar con el Ceares. Alguno ya jugó en pretemporada, hasta ahora no hizo falta porque ya te digo que llevamos 2 semanas con 16, pero yo me refiero más a la gente que fichó joven, o sea, un tío con 20 años o con 21 y que te cuesta mucho convencerle de muchas cosas, que te cuesta mucho. Alejandro. Totalmente de acuerdo, además sobre todo con el tema sociedad, es que ahora, hace 15 años veías a muchísimos más niños de cualquier edad jugando en la plaza, jugando en las canchas, ahora prácticamente no hay casi nadie y están más pendientes del móvil y de todo eso. Yo creo que todo un poco repercute y luego va con la personalidad del futbolista. Hay gente que con 24, 25, 26 años sigue ilusionadísima y chicos, como estaban comentando Tino, que tienen 20, 21 y parece que tienen 37 y que llevan toda la vida jugando y que, bueno, sí, me hace ilusión, pero no, yo por lo menos te hablo a nivel personal y a mí me sigue haciendo la misma ilusión que cuando tenía 17 jugar a fútbol y por eso pienso hacerlo hasta que pueda. ¿Vale? Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro que sí, y miro crónicas, miro no solo la mía, sino la del resto. Pero en cuanto al Praviano, la verdad es que la gente joven que ha fichado de este año, creo que tiene esa ilusión, aparte de ser muy buenos jugadores, creo que han acertado y que se le ven chicos con muchas ganas de llegar, con muchas ganas de sorprender y de hacerlo bien. El otro día decía aquí Pablo Lago que el que tiene ganas y bueno, el que tiene ganas le pone ilusión, que acaba llegando. O sea, el que se cuida, se machaca y le pone pasión a esto, que acaba llegando, ¿no? Porque acaba despuntando. No tanto, teniendo ciertas cualidades también. No, no vale que seas un... Pero si no lo pones, si no es imposible, eso seguro. Eso es cierto. Bueno, pues llegando al final de esta tertulia ya pasamos prácticamente el tiempo reglamentario, como se suele decir. Aquí no va a evitar ningún árbitro, pero bueno, pues tenemos nuestro tiempo dado para esta tertulia y nada más ahora mismo que agradecerles y que desearles toda la suerte del mundo. Primero empiezo por Tino, a Tino del Corzo, por venir aquí, por estar con nosotros, por cómo lleva las riendas de ese Ceares, ¿no? Que bueno, tiene también una gran labor social detrás, ¿no? Como dice algún eslogan de algún juego de loterías, ¿no? Que bueno, yo creo que el Ceares es otra cosa, ¿no? También por lo que sentís detrás, ¿no? Es un club un poco distinto al resto, pero bueno, estamos muy a gusto, es un club muy trabajador, muy humilde, pero bueno, estamos muy contentos allí. Bueno, Tino, pues muchísimas gracias por venir y muchísima suerte de aquí al final de temporada. Gracias a vosotros, es un placer. También Alejandro, jugador del Praviano, que bueno, que a ver si os respetan las lesiones, en tu caso también, de aquí al final de temporada, porque bueno, estamos hablando con un futbolista y que bueno, pues eso es lo principal, ¿no? Que te respeten las lesiones. Vemos que la ilusión y el fútbol todavía lo tienes y con lo cual, bueno, pues te damos las gracias por estar con nosotros aquí esta noche en el Pelotu y muchísima suerte de aquí al final de temporada también. Muchas gracias. Para esta semana no, ¿eh? Para esta semana no. Nos enfrentamos para esta semana contra. No. Vamos a dejarlo para la siguiente. Bueno, pero como desees suerte a los dos, pues ya. Vale, venga, vale, dejamos así. Tú quedaste bien. Está equilibrado, ¿no? Tú quedaste bien. A ti no sé qué desearte, Javi, porque bueno, al final solamente date las gracias. El tiempo dirá. Date las gracias por estar aquí como con dice nosotros. el otro, algún día volveremos. O sea que, sí. Te veremos por ahí por los banquillos. El mono lo sigues teniendo y probablemente algún día sí intentaremos estar. Bueno, pues a ver si nos das la primicia aquí, alguna vez. Un placer, suerte a los dos y nada, un placer estar con vosotros. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de tercera en Teleasturias, en este tiempo de fútbol regional, de fútbol asturiano. Nosotros volvemos en nada porque va a haber más fútbol de preferente, de primera, segunda regional, todo ello aquí en un momento en Teleasturias. Como siempre, en el Pelotu hay partidos importantísimos este fin de semana para ir a ver en tercera división. Luego hablaremos también de los que tenéis en preferente, primera y segunda regional, porque fútbol de todas las clases y de todos los colores lo tenéis aquí en Asturias, sin salir del Pelotu. Hasta dentro de un momento volvemos con preferente y con Florín, entrenador del Roces.
Tiempo de preferente, tiempo de primera y segunda regional aquí en el pelotón de Asturias. Hoy tenemos con nosotros, bueno, pues a un entrenador que la temporada pasada ya acabó, estaba entrenando al equipo de tercera división y esta temporada pues se hizo cargo de, bueno, pues de ponerse un poquitín al frente de ese proyecto para intentar devolver al TSK Roces, al Club Deportivo Roces, a esa categoría que había perdido la temporada pasada. Hablamos de Florín. Florín, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas. Bueno, esta jornada pasada tuvisteis un partido difícil y complicado contra otro de los que, bueno, peleaba por estar en la zona alta de la tabla, como es el Andés, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, esta categoría es muy diferente a la tercera división. Esta categoría es tremendamente competitiva, hay una igualdad grandísima y vamos a ver. Ni el pequeño es tan pequeño ni el grande es tan grande, hay una igualdad enorme dentro de ella. Bueno, pues después hablaremos un poquitín más con Florín, con el entrenador del Roces, sobre la categoría, sobre esta regional preferente que nos ocupa de momento. Lo que vamos a hacer ahora va a ser poner en orden los marcadores. Ahí los tenéis en pantalla, la regional preferente, jornada número 9, con los siguientes guarismos: Astur 3, Candás 1, Gijón Industrial 1, Ribadesella 1, Turón 2, Navarro 2, Madalena Morcín 0, Nalón 2, Valdesoto 0, Rayo Carballín 1, Unión Comercial 2, Berrón 1, San Claudio 0, Ribadedeva 0, Roces 4, Andés 0, Muros Balompié 2, San Martín 2 y Luarca 2, Universidad de Oviedo 2. Con estos marcadores la clasificación sigue comandada por el San Martín con 21 puntos, luego viene el Gijón Industrial con 19, Ribadesella y Carballín con 18, aparece el Valdesoto y el Nalón con 17, con 15 el Roces, con 14 Navarro y Berrón, con 13 el Unión Comercial en mitad de la tabla. Por la parte de abajo queda con 12 el San Claudio, con 10 Astur, Ribadedeva y Turón, con 9 el Luarca, con 8 el Andés, con 6 el Candás, 4 para el Muros Balompié, ya en zona de descenso, también el Madalena Morcín con 3 y el Universidad de Oviedo, que cierra la tabla también con 3 puntos. Próxima jornada, ahí la tenéis con 3 partidos por la mañana: Navarro Gijón Industrial, domingo, todos ellos el domingo a las 12, el San Martín Roces y también a las 12 el Universidad de Oviedo Muros Balompié. Ya por la tarde, el resto de la jornada: Candás Luarca, Ribadesella Astur, Nalón Turón, Rayo Carballín Madalena Morcín, Berrón Valdesoto, Ribadedeva Unión Comercial, Andés San Claudio. Son el resto de la jornada, como digo, que se disputará entre las 4:30 y las 5 de la tarde, todos ellos. Bueno, pues hasta aquí esa regional preferente. Ahora bajamos un escalón y nos vamos a primera regional. Ahí tenéis en el grupo primero los siguientes resultados en la jornada número 9: Arenas del Sella 2, Arenesco 2, Gozón 1, Atlético Siero 1, Lamurtín 2, en Real Avilés 4, Balsa 0, Podes 2, Manuel Rubio 3, Llanes B 1, Asturias de Blemea 2, Bosco 1, Titánico 2, Hispano 2, Avilés Stadium 0, Llanes 0 y Arguero 2, Racing de la Guía 4. Con estos resultados, en este grupo está comandado por el Llanes, que tiene 22 puntos. Luego viene el Avilés Stadium con 18, los mismos que el Podes, y el Asturias de Blimea. Por la parte baja, y todavía sin sumar, está el Llanes B, que tiene 0 puntos. Nos vamos al grupo segundo, ahí tenéis ya las pantallas de los resultados. Juventud Estadio 0, Real Juvencia 1, Atlético Siero 3, Astur Vegadense 1, Beredi 2, Vallovín 3, Salas 2, La Caridad 0, Campomanes 0, Pumarín 4, La Fresneda 2, Coyoto 1, Boal 1, Claudio 1, Narcea 1, Guillén La Fuerza 2 y Riosa 0, Real Tapia 4. Con estos resultados, primero es el Pumarín, que tiene 25 puntos, además primero y destacado. Luego viene el Real Tapia con 20 y el Riosa, que tiene 19. Por la parte baja de la tabla, pues cierra el Atlético Siero, que tan solo tiene 5 puntos. Nos vamos a segunda regional, ahí tenéis grupo primero, jornada tercera. La Calzada 3, la Calzada 1, Quintueles 3, Lealtad B 3, Midas 1, Asunción 8, Aguilar 0, Sariego 2, Deportiva Piloñesa 0, Cánicas 1, Unión Astur 3, Europa de Nava 3, San Jorge 2 y Aboño 2, Rayo Gijonés 2. Con estos resultados, la clasificación está comandada por el Quintueles y el Sariego, que tienen 9 puntos, y por abajo cierra el Aguilar Balompié, que tiene todavía 0 puntos. Nos vamos al grupo segundo, ahí tenemos los resultados: Langreo Eulalia 2, Santiago Ayer 0, Rosal 4, Rayo Las Caldas 0, Celtic de Puerto 0, Ujo 0,
Brujoán 4, Colegio Riaño 1, Estiagua de Asturias 1, Grisú 3, Minas Oviedo 1, La Corredoria 2 y Tineo B 1, San Juan de la Carisa 2. Con estos resultados, primeros empatados a puntos a 7, concretamente están La Corredoria, el Lujo y el San Juan de la Carisa. Y por abajo cierran la tabla el Estiagua de Asturias y el Santiago Ayer con 0 puntos. Y nos vamos a repasar el último grupo, que es el tercero, ahí lo tenéis. Barcia 7, Versalles 2, Miranda 3, Treviense 1, Pierno 3, Rayo Villalegre 0, Berrón B 4, San Esteban de Pravia 0, Soto el Barco 0, Unión Deportiva Siero 5, Marino de Cudillero 2, Unión Deportiva Castros 2, Navia 1, Arenesco B 0 y Club Siero B 1, Puerto Vega 2. Con estos resultados, primero es el Miranda, que tiene 9 puntos y cierran la tabla, todavía sin sumar 3 equipos, el Versalles, el Soto el Barco y el Pravia. Bueno, pues hasta aquí el repaso a los guarismos y a los marcadores, y como siempre, hablé yo mucho, le toca a Florín. Florín, próxima jornada, partido difícil y complicado como todos ellos, pero os enfrentáis al líder, el San Martín. Sí, vamos a ver, lo que te comentaba antes, ¿no? Ni por ser el líder va a tener más dificultad que otro, que si te das cuenta de la clasificación prácticamente en 2 y 3 partidos, o estás en zona intermedia baja o estás en zona alta. Entonces, bueno, nosotros a seguir un poco la dinámica que estamos llevando, trabajando e intentar hacer bueno el trabajo que está haciendo el equipo y tomarlo como un partido más. Ahora mismo eso es lo que tenemos que intentar, meternos en nuestro ideario para seguir avanzando dentro de la clasificación. Bueno, no sé cómo es el nivel de exigencia en el Rozas. La temporada pasada hablábamos un poquitín, bueno, después a raíz del cambio de entrenador, cuando te hiciste con las riendas del equipo, pues bueno, la dinámica del equipo no era buena, se intentó cambiar, bueno, se pudo cambiar, pero no lo suficiente, o no dio para mantener la categoría esta temporada. No sé si la obligación o el deseo del club es el que se vuelva ya rápidamente a la tercera división, o bueno, o se toman las cosas de otra manera, como un proyecto más a largo plazo. Sí, vamos a ver, mira, lo de la temporada pasada es algo tremendamente frustrante a nivel deportivo, ¿no? Vamos a ver, no podía haber cambio en el momento de que sucedió toda la catarata de acontecimientos que partieron tras el cese del entrenador, ¿no? Prácticamente, si no llega a ser el TSK Roces, otro equipo completamente distinto que no hubiese tenido la base que tiene el TSK Roces hubiese desaparecido. No había posibilidad. De hecho, tú date cuenta que yo, cuando cogí las riendas del TSK Roces, se fueron 7 jugadores. 7 jugadores se fueron. Yo estuve durante 13 jornadas entrenando con 7 jugadores, sin porteros. Y ya te digo, si no llega a ser por los juveniles de División de Honor, que nos teníamos que hacer, vamos a ver, rebanar la cabeza para no cometer alineación indebida, no podíamos fichar, ya estábamos fuera de plazo. En otro club, en otras condiciones completamente distintas, el club hubiese desaparecido. Entonces, vamos a ver, asumiendo esa situación que nosotros asumimos, y que la verdad es muy complicado, sobre todo manejarla una vez que estás metido dentro de ella, sabíamos que el final iba a ser el que iba a ser. Entonces, pues bueno, cogimos, y tanto la junta directiva, que fue la que habló conmigo para hacerme con las riendas del equipo, sabíamos que estaba muy complicado, pero luego el desencadenante que hubo todavía nos hizo reflexionar más, y el club planteó una partida desde cero completamente. Hemos fichado 20 futbolistas nuevos. 20 futbolistas nuevos. Entonces, vamos a ver, nuestro punto de partida ahora de mano no puede ser el ascenso bajo ningún concepto. Vamos a ver, si realmente lo conseguimos, sería un éxito del copón, ¿entiendes? Meter 18 futbolistas nuevos, y bueno, con esa línea, con toda la tranquilidad, sin ningún tipo de presión, pues nosotros intentamos con tiempo, y intentamos construir un equipín para que, si puede ser, ojalá, como comentas tú, si puede ser a corto plazo, ojalá, si no, pues ir poniendo las mimbres adecuadas para poder dar el salto. Porque el club lo quiere,
el club quiere estabilizar de una vez por todas, tiene todos sus equipos en la máxima categoría, es un equipo estandarte después de Real Oviedo y Sporting, es creo que el más importante a nivel de Asturias de fútbol base. Solo le falta ese detalle, que es consolidar el equipo en tercera división. Bueno, y entre todos los futbolistas nuevos, entre todos los que comenzaron esta temporada, destacamos o también le hicimos un guiño desde aquí a Pelayo, que bueno, pues al principio de temporada contabais con él, era bueno, yo creo que una estrella dentro de lo que se puede ver en la regional preferente por la trayectoria que tenía y por la clase de futbolista que es, y al final, bueno, pues la desgracia se cebó otra vez con él, no podéis contar con él y la verdad que bueno, yo creo que es un varapalo importante para todos, ¿no? El primero para él, lógicamente, al que ya le deseamos desde aquí su pronta recuperación, pero bueno, también los compañeros pues les pesan ahí a vosotros. No, vamos a ver, de hecho es nuestro capitán, ya no es en el plano deportivo como capitán nuestro, sino es que, vamos a ver, es quizás de las personas más entrañables, más grandes que pueda haber metidas dentro del mundo del fútbol. Una persona que va siempre de frente, de cara, que ama el mundo del fútbol y vamos a ver, y que está comprometido con el TSK Roces por encima de cualquier tipo de contratiempo, cualquier tipo de persona que esté a cargo del equipo. Y para nosotros, te puedo decir que hace 15 días, que fue cuando se lesionó, el palo que llevamos en el entrenamiento fue brutal, porque vamos a ver, la armonía, la manera de entrenar que tiene el equipo es tan sumamente positiva, que vamos a ver, en el momento porque fue solo en un mal apoyo, volvió a resentirse otra vez de la lesión de rodilla y aquello fue brutal para nosotros, porque fue un mazazo a todos los aspectos, pero vamos a ver, con la entereza que tiene ese chiquillo y con las ganas y la ilusión que tiene por el mundo del fútbol, creo que lo va a poder volver a sacar adelante otra vez de nuevo. Pues esperemos que así sea y que lo saque otra vez de nuevo adelante. Bueno, cambiando un poquitín de tercio, Florín, bueno, hablábamos de lo igualada, lo tremendamente igualado que está la categoría, tanto por arriba como por abajo. Hay equipos que van, bueno, pues despuntando también por abajo. Veíamos que le costaba un poquitín al Muros arrancar, que le costó, ahora ya bueno, va sumando poco a poco los puntos para ir escapando de esa zona del descenso, pero por arriba también hay cabezazos para posicionarse bien, ¿no? de cara a estos primeros tramos de campeonato. No sé si al equipo que ves más fuerte ahora mismo es el que está marcando la pauta, que es el San Martín y vuestro próximo rival. Yo te puedo decir, vamos a ver, lo que he visto. Yo al Muros ya le he visto varias veces, porque todos los equipos que deja el Muros los cogemos nosotros. Y vamos a ver, que te conste que el Muros no es ningún tipo de perita en dulce, ni en la universidad, que está, bueno, el Magdalena Morcín no lo he visto, pero yo te puedo decir, esos dos equipos que ya les he visto, vamos a ver, no hay diferencia con el resto de los equipos que hay en preferente. Lo que pasa es que, bueno, estos son dinámicas, ¿no? Son dinámicas que llevan equipos, y unas veces pues son positivas, otras veces negativas. Esas negativas a lo mejor te hacen meterte ahí en esas zonas y piensas que bueno, que es un poco, pero en el momento que enlazas 1, 2, 3 partidos seguidos, ya estás metido ahí completamente. Yo ahora mismo, de lo que he visto en la preferente, quizás el equipo, para mí, ahora mismo, que yo he visto que más me ha gustado de todo es el Nalón. El Nalón de Bioniego jugó contra nosotros en Roces, nosotros les ganamos 1-0, pero bueno, para mí es un equipo muy trabajadísimo, un equipo con muchas opciones de poder estar ahí metido de lleno en la pelea para el ascenso. Un equipo que a mí particularmente, no quiero decir que los demás no me hayan gustado, porque ya te digo, la situación es tremendamente pareja entre todos, ¿no? Pues ayer precisamente hablaba con Froilán, coincidía con Froilán, entrenador del Valdesoto, bueno, que saben que este fin de semana tenía un derbi complicado, difícil contra el Rayo Carballín, en el que las cosas fueron bastante igualadas y al final se decantó por el Rayo Carballín 0-1, rompe la dinámica un poquitín del Valdesoto, pero ya le había roto la temporada pasada, la jornada pasada en el campo del Nalón precisamente, y me decía lo mismo, que era que les ganó y que les ganó bien, ante un equipo
muy sólido y que se construyó desde la piña del año pasado, como es el Valdesoto. Sí, y el Valdesoto tiene un grandísimo equipo, un equipo que es tremendamente competitivo, sobre todo en casa de ellos, pero complicadísimos porque compiten de forma espectacular. Pero el Nalón, no sé, yo ya te digo, jugaron contra nosotros y muchas veces ganas o pierdes un partido por pequeños detalles, ¿no? Pero el Nalón vi un equipo muy bien trabajado, muy bien puesto, y un equipo que a mí me encantó, de lo que es la regional preferente. Tienes Navarro, que tiene un buen equipo, el San Martín tiene un buen equipo, el Ribadesella, ya ves, mira, el punto de partida que tiene el Gijón Industrial. Vamos a ver, podríamos seguir dando nombres de la categoría y es que es todo es tremendamente parejo entre unos y otros. Muchas veces se manejan los partidos por pequeños detalles. No vas a, por ejemplo, yo no puedo decir ahora mismo porque esta semana haya ganado 4-0 al Andés, pero es que el Andés venía con 10 futbolistas menos, 10 futbolistas menos traía Iván. Así es complicado competir también, con un montón de chavalites juveniles, pero si no, pero es que el Andés tiene un equipo también de los llamados a estar ahí. En cuanto vaya recuperando gente, va a ser un equipo que va a dar mucha lata también. Sí, además con las dificultades que entraña un poquitín, ¿no? En la zona, el estar un poquitín alejado del centro también entraña ciertas dificultades a la hora de conformar las plantillas y los equipos, y bueno, el Andés en ese sentido también tiene un pequeño hándicap, pero bueno, parece que año tras año siempre intenta volver a recuperar la tercera división, ¿no? Y este año también va a ser uno de los que pelee por ello, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Aparte de eso, Iván Palacios es un entrenador que, vamos a ver, toda esa zona de por ahí la conoce a la perfección, todos esos equipos de los alrededores. Él tiene un manejo de futbolistas importante y claro, vamos a ver, cuando se ceba en ti muchas veces que si sancionados, que si lesionados, se ceba en ti esas situaciones que a veces, de lo que estábamos hablando antes, que tienes esas malas salidas de competitivas, pues te lastran un poco, ¿no? Pero a medida que se va metiendo la competición y con lo larguísima que está la competición, yo estoy segurísimo que el Andés va a estar ahí metido porque potencial tiene para ello. Hay buenos campos en la categoría, hay campos de hierba sintética, hay campos... hay campos pequeños, ¿no? Como puede ser el del Madalena del Morcín, un caso particular. Lo hablamos la semana pasada con Adrián, con su entrenador. La temporada pasada yo creo que habían hecho una temporada más que aceptable en la categoría, incluso coqueteando con la zona noble de la clasificación e incluso para poder optar a meterse en esos puestos de ascenso, si es que no llega a haber tantos arrastres de descensos. Pero bueno, el Madalena del Morcín al final... esta temporada es completamente distinta a la de la temporada pasada y no sé si por esa igualdad de la que hablas o porque mejoraron todos un poco y ellos se quedaron un poquitín estancados, y el campo tiene esas condiciones particulares que a lo mejor pues necesita un tipo de futbolistas también especiales para esas circunstancias. No sé bueno, cómo se puede ver esta circunstancia, por ejemplo, del Madalena Morcín. Ya te dije anteriormente que yo, por ejemplo, la Madalena Morcín todavía no lo he visto este año, no me ha coincidido de poder verlo, pero bueno, lo que tú estás comentando, ¿no? Vamos a ver, son campos muy peculiares, el de Muros de Nalón, de Madalena Morcín, son campos con unas dimensiones muy reducidas para lo que es una categoría senior, ¿no? Sí que yo, por ejemplo, hace 2 años allí, cuando estaba con el Valdesoto, fuimos a jugar allí y allí nos cepillaron, pero por la vía rápida, me tenían futbolistas con unos dotes bien estudiados para manejar aquel campo, que estaba de entrenador, que está ahora con el San Martín. Alfonso. Estaba Alfonso allí con ellos y la verdad que tenía ese estereotipo de futbolistas. Este año no lo sé, la verdad es que bueno, el arranque no se preveía de que iba a ser un equipo que este año, manteniendo un bloque como creo que mantuvo, iba a estar ahí, pero bueno, de momento las cosas no les están sonriendo en forma de resultados, pero bueno, ya sabes, esto, como comentamos anteriormente, esto se mueve por dinámicas, y las dinámicas unas veces son negativas y otras veces pues te aupan a esas situaciones más
más favorables dentro de la clasificación. Quizá el equipo que, bueno, cuando hablas de dinámicas en regional preferente siempre te viene un equipo a la mente. No es otro que el Rayo Carballín. El Rayo Carballín sabe de dinámicas, de la dinámica tremendamente ganadora hace 2 temporadas con Marcos, con el entrenador del Entregu, bueno, que vivieron una dinámica tremendamente ganadora y luego una tremendamente negativa que les llevó a prácticamente pues, la parte baja de la tabla. El año pasado les pasaba 3/4 de lo mismo también, con un inicio fulgurante y luego con una dinámica tremendamente negativa que prácticamente les libró casi del descenso en las últimas jornadas. Y bueno, en esta temporada de momento parece que no es tan tremendamente positiva la dinámica, pero ya les está dando para meterse ahí, ahora mismo cuartos, creo. Sí, vamos a ver, nosotros jugamos contra ellos y bueno, Pedro Luis ahí ahora yo creo que ha hecho un grupo bastante homogéneo, bastante compacto, vamos a ver. Saben y se ciñen solo y exclusivamente a lo que el entrenador les tiene trabajado, los matices que quiere manejar dentro del terreno de juego, y la verdad es que es un equipo complicado, difícil. Nosotros allí, bueno, nos podían haber ganado bien, de hecho con el 1-0 ellos tuvieron un penalti a favor, lo paró nuestro portero y luego prácticamente a última hora, una jugada de estrategia nuestra, les empatamos el partido. Pero un equipo que sin, vamos a ver, grandes alardes de eso, es un equipo compacto que los tiene bien encarrilados, a saber solo y exclusivamente lo que tienen que manejar en el campo, y van a dar guerruca este año, ya verás. Este año van a dar guerra. No sé si me puedes dar, Flores, no sé si me puedes dar algún ramillete de equipos que se puedan meter arriba. Ya sé que está todo tremendamente igualado y que bueno, que es cuestión de que a lo mejor haya X lesiones en este equipo para que alguien que pienses que va a estar arriba pues se metan al medio de la tabla, y otros al contrario, que les respeten las lesiones y que vayan con buena dinámica, se vayan para arriba. Pero no sé si tienes un ramillete de 4 o 5 equipos que a lo mejor, no sé si os incluís a vosotros, ¿verdad? No, vamos a ver, yo no me atrevería, sería un atrevido por mi parte. Vamos a ver, si es que solo tienes que mirar, tú miras del 10º hacia arriba, mira, salvo el San Martín, que ahora mismo es el que marca un poco la diferencia con el resto, que lleva un poquitín ese plus más de puntos. Los demás están todos metidos ahí en 1, 2, como mucho 3 partidos. Eso en una competición que vamos en la jornada 9. Entonces vamos a ver, el hacer ahora valoración o el hacer... yo creo que va a estar... no, porque vamos a ver, yo creo que en esta competición este año... El que hoy está el más fuerte no significa que dentro de 2 meses sea el más fuerte. Exactamente, y creo que este año, no sé si me equivocaré, hasta la última jornada va a estar todo tremendamente apretadísimo, tremendamente competitivo, para ver quién puede estar metido ahí en esas plazas. Va a estar bonito, creo. Ciñéndonos un poquitín a la parte baja de la tabla, ahora mismo veíamos antes la clasificación, la marca el Uni con 3 puntos, también el Madrid Morcín, de lo que ya hablamos un poquitín, pero quizá, bueno, pues el equipo estudiantil, el Uni, está teniendo también estas temporadas de atrás un rendimiento parecido. Quizás sean futbolistas jóvenes, inexpertos en la categoría, que tienen como tal más capacidad de mejora y de adaptación a la categoría, y que van a ir evolucionando conforme avancen las jornadas. Puede ser engañosa también la clasificación del Uni ahora mismo, por eso mismo que digo, ¿no? Quizá la capacidad de absorción de los futbolistas del Uni pues pueda ser un poquitín más grande que la del resto de equipos, y la mejora con ello. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás planteando, y aparte de eso, pues bueno, vamos a ver, tienen un punto de partida muy claro, salir, competir, intentar manejar la categoría, intentar no perder la categoría, con lo cual, pues bueno, si hoy estamos no muy bien, a lo mejor mañana estamos un poco mejor. Y eso, pues la verdad es que para un club como el que lleva Emilio ahora mismo,
no tiene ningún tipo de presión, vamos a ver, simple y llanamente estar metido ahí en esa línea de estar en la pomada, y el año pasado fue de menos a más, de manera progresiva, con gente joven, que se va adaptando poco a poco, tiene sus dificultades en el arranque, pero vamos a ver, con ese plus de que como no tiene, vamos a ver, esa premisa de antemano o exigencia de decir, pues bueno, vamos a ver si nos metemos en esa línea media alta para ver si somos capaces de conseguir meternos a pelear a última hora por la zona de poder pelear por el ascenso. Yo creo que eso le da pues esa facha. Vamos a ver, eso es un razonamiento nuestro que no quiere decir que nosotros estemos en lo cierto, lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que va a ser un equipo que a lo mejor el que piense de que con el Universidad lo va a tener más fácil, más cómodo, más sencillo, yo te puedo decir, por ejemplo, el otro día que estuve viendo también el partido del Muros de Nalón y el San Martín, tú mirabas Muros de Nalón y San Martín y nadie decía de que el Muros estaba el penúltimo y el San Martín iba el líder. Para nada, para nada. Entonces, pues bueno, esa es lo que estamos comentando, la tremenda igualdad que hay en esta categoría. Bueno, Florín, en vista de que nos queda ya muy poco tiempo, vamos con la última pregunta, y en vista de que no te saco ramillete de favoritos para el título aquí en esta categoría, vamos a hablar un poquitín de la parte que manejas, de la parte técnica. Te oigo hablar de este entrenador, del otro, de tal, de cual. Desde tu vuelta a los banquillos en esta categoría en la que estamos ahora, hablando de la regional preferente, ¿notas como también en esa parcela, en la parcela de entrenadores, de cuerpos técnicos, de equipos técnicos de los equipos, hay una mejoría tremenda con entrenadores que siguen mucho la categoría, con presencia de cámaras, de vídeos, de gente que está grabando los partidos, de tremendo seguimiento que se está haciendo a los equipos de la categoría, que bueno, os lleva muchísimo tiempo el hacer todo esto? ¿Se nota eso desde la última etapa a esta que estás viviendo ahora mismo? Hombre, todo está evolucionando de una manera pero abismal. Vamos a ver, la regional preferente de hace muchos años era, vamos a ver, era un pequeño reducto de equipos y sobre todo de una serie de futbolistas que, bueno, pues ya no, a lo mejor ya no tenían cabida en tercera división, pues ¿qué va? Ahora es completamente distinto, cada vez está más profesionalizado todo, incluso en este tipo de categorías, tú mismo lo estás comentando, el seguimiento que se hace, la gente viene muy preparada, la gente que está ahora mismo a cargo de los equipos está tremendísimamente preparada, que muchas veces... Vas con el campo y dicen, ¿qué es zurdo? Y ya se sabe todo. Muchas veces la ilógica que tiene el fútbol por el puñetero siempre hándicap de los resultados, no quiere decir de que el entrenador de turno que en un momento dado es cesado, no tenga la misma o más capacidad que tiene cualquier otro entrenador de cualquier otro tipo de categoría, simple y llanamente que, bueno, el fútbol está ahora mismo metido en una vorágine que vamos a ver, tú si no eres acreedor a resultados y la situación no te exactamente, ya no tiene nada que ver cómo tú trabajas, de la forma que tú trabajas, y ahora mismo la gente, ya te digo, está tremendamente preparadísima y ya ves, si hablamos de esa igualdad que hay tan sumamente grande, sobre todo en esta categoría que es en la que estamos, viene en base a porque la gente domina mucho la parcela de futbolistas, domina mucho la parcela técnico-táctica, y están equipos físicamente muy bien trabajados y eso pues conlleva a que haya esta igualdad tan enorme que hay, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Florín, el representante del Roces que hoy teníamos aquí en los estudios del Peloto. Darte las gracias por estar aquí con nosotros esta noche, Floro, y muchísima suerte de aquí al final de temporada, que vaya todo, bueno, pues medianamente bien, ¿no? Y que tengas pocos sufrimientos en los banquillos, si es que es posible eso. Bueno, pues nada, gracias a vosotros por permitirme estar aquí con vosotros, es un placer, y bueno, ya sabes,
Esto es fútbol. Bueno, pues con Florín y con el Roces dejamos esta edición del Pelote. Nosotros volvemos la semana que viene, martes. Habrá más cosas que contarles, estaremos aquí para hacerlo. Y también les invitamos, como no puede ser de otra manera, a ver fútbol de esta categoría que está muy guapa y de otras muchas que, bueno, tenéis al equipo de vuestro pueblo pues esperándoos para animarles y para llevarles a Mulanda, de vuestro pueblo o de vuestro barrio. Volvemos la semana que viene, así que vean fútbol y sean felices. Hasta entonces.